bueno, mi nombre es Eugenia Quinteros Neye, soy médica, soy docente de las carreras de medicina, tanto de la Universidad Nacional de Tucumán como de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y también soy comunera, pertenezco a la comunidad indígena de Mancha del Valle. Muy bien. ¿Cuándo supiste que querías ser médica? Realmente no tengo conciencia del momento en que decido ser médica. Yo siempre me acuerdo de que quería ser doctora desde niñita, desde que tengo conciencia, ¿no? Digamos, porque de chiquita yo iba a mi dentista, a una odontóloga, y yo estaba enamoradísima de mi odontólogo. Bueno, yo hacía en ese momento un tratamiento de ortodoncia, que bueno, ahí me llevaba mi papá, y bueno, yo quería ser doctora. Entonces, a partir de ahí he crecido con la idea de serlo y me fui inclinando a la medicina. Siempre he tenido una forma de ser muy curiosa, según lo que me relata toda mi familia, pero con cierta amplitud. También he incursionado por el lado de la danza, de la música. He ido a una escuela también que con una suficiente apertura, que creo que también me ha dado las posibilidades de poder ver lo que podía elegir en mi futuro. Entonces, también yo reconozco que también he sido una persona que ha aprovechado cada una de las oportunidades que se me han ido dando, ¿no? Y tratando de ser también responsable con cada una de esas responsabilidades y consecuente. Me considero muy, o sea, una militante de lo que sería la educación pública en todos sus niveles, tanto en la primaria, secundaria, en la universidad también pública. Entonces he aprovechado cada una de esas oportunidades en los distintos niveles de educación que he tenido. Y bueno, en la vida me ha ido llevando, y la verdad que, por ejemplo, también he estudiado música, como te decía, en el Conservatorio de Música, pero bueno, paralelamente siempre estaba el objetivo de medicina, y es el objetivo que no me arrepiento para nada, y lo volvería a elegir mil veces, porque es la gran puerta que se me abrió para poder hacer todo lo que me gusta y vivir en el lugar que siempre he querido, para ejercer mi profesión, ¿no? Muy bien. ¿Y cuándo decidiste instalarte en Amaicha del Valle? Y no sé, ya hace varios años. Nosotros tenemos 7 años de carrera en lo que es la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, y los 2 últimos años son de la unidad de prácticas finales obligatorias, y dentro de esos 2 últimos años, los últimos 6 meses son las pasantías rurales, que son prácticas profesionales en un ámbito rural. Entonces yo, en Amaicha, iba siempre a visitar a lo que sería mi familia, a mis abuelos, los tíos, amigos. Entonces íbamos siempre con mi familia, ¿no? Yo soy criada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, pero mi papá es de Amaicha y es comunero, pertenece a la comunidad. Entonces íbamos siempre. Entonces yo como que tenía esa identidad con el lugar y sentido de pertenencia. Entonces, cuando yo en la carrera ya iba en segundo año, en tercer año, me enteré que había una sede de prácticas finales en Amaicha. Yo ya sabía que iba a ser el lugar que sí o sí quería hacer las prácticas. Y después, ya más avanzada la carrera, no sé, cuarto, quinto, yo ya sabía que era el lugar donde yo quería vivir. Em, un poco porque es la búsqueda que uno realiza con uno mismo, ¿no? Se empieza a preguntar sus ancestros y ancestras quiénes son, y eso también te va guiando un poco en cómo tus actividades profesionales y también tu vida personal, cómo se va a desarrollar. Tiene que ver con eso, con hacer una búsqueda en la identidad de uno. Y es algo que en mi familia en realidad siempre se habló, lo que es pertenecer a una comunidad originaria. Si bien no vivíamos, por lo menos, bueno, ya mi papá joven emigró, digamos, a la ciudad, ya hizo su vida, estudió un profesorado, digamos, docente, ya hizo su familia, pero siempre, ¿no? Volver a eso de cuáles son nuestras raíces, y es algo que se va de alguna manera sembrando.
Y bueno, entonces cuando tuve la oportunidad de, yo digo volver, o sea, nunca viví previamente, pero para mí haber vuelto a Maicha del Valle, pude concretar mi profesión, pude concretarme a mí y desarrollarme de una manera que soy consciente que no lo hubiese podido hacer de otra manera y con tanta gratitud también que se me ha dado solamente en el territorio que es de Amaicha. Entonces, Ujú. bueno, actualmente viviendo ahí y la verdad que una decisión que la sigo sosteniendo, lo sigo eligiendo el lugar. Vivir en la ruralidad es una decisión, ¿no? Porque uno tiene que renunciar a un montón de actividades que tienen que ver con lo social, con lo recreativo, ¿no? Hasta ofertas que hay hasta deportivas y todo que hay en la ciudad, que te lo ofrece la ciudad del día a día. Y la ruralidad no lo tiene otros tiempos también, pero también tiene un montón de otras cuestiones que no las vas a encontrar en la ciudad, ¿no? Y cuando dicen, ah, no, sí, vivís tranquila y tenés como prácticamente también una forma de decir, no te aburrís. Y la verdad que mis días a día son con mucho compromiso y mucho trabajo, no hay forma de aburrirse, pero pasa el no estresarse por otro lado, ¿no? Por la contaminación sonora, la contaminación del aire también, con el estrés, digamos, que hay, por ejemplo, de vehículos, o con el estrés del tema este que sucede en las ciudades, lamentablemente, de la seguridad, ¿no? Y esas cuestiones también aportan de alguna manera a la salud integral y ni que hablar de la salud mental comunitaria, que eso sí te lo da en los lugares de la ruralidad. Pero bueno, yo veo que muchas veces eso, que hay una forma de romantizar el que vive ¿no? en la ruralidad, o por ejemplo los problemas que hay en la ciudad que tienen que ver con situaciones de violencia, situaciones de consumo, son problemáticas también propias, siempre se las deja para el último, es como que porque vivís en el campo, está el prejuicio de que no suceden ese tipo de cosas, también sucede, y por esa misma razón que se piensa de que no suceden, se las va dejando muy para el último o para casi nunca. Entonces, creo que los profesionales que podamos elegir a conciencia y apostar nuestra vida en un lugar así, es como que uno redobla la apuesta hasta dónde puede llegar y también es para visibilizar las problemáticas que hay en comunidades campesinos indígenas donde estoy viviendo yo, por ejemplo. Muy bien. ¿Y qué tareas realizás hoy en día en Amaicha, tanto en atención como en educación o asesoramiento a jóvenes que quieren ser médicos? Sí, bueno, yo hago consultorio, ¿no? Que mi cargo es de consultorio generalista, tanto en lo que sería la localidad de Amaicha, donde hay un policlínico, y también en algunos CAPS de la zona, de los Valles Calchaquí, como por ejemplo el CAPS de Ampimpa, el CAPS de Quilmes, y a veces roto por otros CAPS que hay también en la zona. Son 6 CAPS en total, y también soy de ir mucho a las escuelas primarias y secundarias, sobre todo a las secundarias, mediante un dispositivo que es tipo un consultorio móvil. Voy rotando por todas las escuelas secundarias del Valle, y de ahí hacemos mucho lo que es salud comunitaria, salimos mucho, siempre acompañados por los agentes sociosanitarios, Em, y también hacemos los famosos operativos de salud, que son operativos integrales, en donde se pone en juego también un montón de otros aprendizajes, que tanto estas actividades de consultorio, de asesorías, del consultorio móvil o de estos operativos, participan de manera activa los pasantes. Los pasantes tanto de Tucumán como de Mar del Plata, donde ellos eh, trabajamos como un equipo de salud, ¿sí? No es que yo soy la profesora y que va a decir, yo estoy diciendo qué va a hacer cada uno, simplemente coordino el espacio, eh, tengo ese rol de JTP, digamos, de instructora, pero más trabajamos lo que es, fortalecemos el trabajo en equipo, donde cada uno tiene una función, generalmente cada uno elige de acuerdo a lo que pueda aportar, y desde la logística, ¿no? Por ejemplo, hay operativos que son de distinto tipo, hay algunos que podemos llegar en vehículos, generalmente son camionetas en que podemos llegar, hay otros operativos que se accede
ciertas zonas caminando, u otros también a caballo. Minorías son los que vamos a caballo. Eh, y desde ver, ¿no? Cómo conseguir los caballos, que los caballos tienen que ser de cerro, que la herradura de los caballos, que estén alimentados los caballos, las monturas, después el vaquiano, las provisiones que la comida que hay que llevar, después todo dónde vamos a pasar la noche y después todo lo que tiene que ver con los insumos, gestionar desde los medicamentos para llevar y todo, digamos, la tecnología eh, básica, pero tecnología en fin, que tiene que ver con tensiómetros, termómetros, saturómetros, todas estas cuestiones. Y también en algunos operativos hacemos también extracción de sangre para procesar después, junto con el laboratorio del policlínico, las muestras y también gestionamos a través de la área operativa de alta montaña un ecógrafo portátil para hacer rastreo de hidatidosis. Pero cada uno de esos puntos requiere una logística inmensa para que se pueda concretar. Y aún así nosotros sabemos muy bien que, aún así, planificando todo punto por punto, en un entrenamiento realmente, un checklist más o menos para poder resolver cada situación, puede salir algo mal. Entonces también entrenamos lo que es la resiliencia y bueno, y la creatividad, ¿no? De resolver en cada situación eh, lo que surja, porque también la vida misma es así. Entonces, esos operativos, cuando se pueden dar, la verdad, son los que mayores satisfacciones dan. Y en el caso de mis alumnos, creo que son los momentos que más recuerdan cuando terminan sus rotaciones, que ellos rotan durante 6 meses. En el momento del valle siempre se acuerdan de lo que son los operativos, porque eh, lo que te da la convivencia entre el mismo equipo y con las personas a donde vamos es único y es algo que si no lo vivís realmente es como difícil de describir, ¿no? Las sensaciones que tienen cada uno de ellos. Muy bien, veo que hay muchísimos desafíos, muchas áreas por planear, por arreglar, quizás no siempre contando con todas las herramientas, pero por eso te quiero preguntar, ¿por qué sentís que elegiste lo que haces en tu vida? Y creo que lo que más motoriza, lo que realmente motoriza mi profesión y la impronta que le doy es mi sentido, la identidad, ¿no? Eh, con la comunidad a la que me identifico y es la que también me cobija, porque el día uno que yo decidí volver ha sido la primera que ha creído en mí, incluso antes que el sistema de salud, puedo decirlo, de apoyarme, de alentarme a que me quede, de, de fortalecerme. Entonces yo creo que es la comunidad la que me dice día a día que me quede. Y es lo que yo la verdad que mi futuro lo sigo viendo ahí, ¿no? Y con muchos proyectos y de repente los proyectos que uno puede tener no pasan a ser simples personales, siempre uno está pensando en lo comunitario, en lo colectivo, en beneficios en ese sentido, y es porque uno me motoriza justamente eso. Así que es definitivamente la comunidad. Muy bien. Otra cosa que te quiero preguntar es, ¿cómo cambia la relación médico-paciente en las comunidades más alejadas de los centros urbanos, de los valles calchaquíes, por ejemplo? Y es totalmente distinto que las ciudades, ¿no? Porque en la ciudad uno pasa, salís de, digamos, de tu servicio de salud y pasa prácticamente al anonimato, podemos decir, sos una más de la ciudad y nada más. En las poblaciones chicas uno cumple un rol constantemente y creo que el reconocimiento en estos lugares es mayor que en las grandes ciudades. ¿No? Me da esa sensación y también el agradecimiento de las personas. Ahí en las comunidades chicas de alguna manera se te agradece, ¿no? Sea con la palabra sincera, con la mirada. em, y de qué vamos a hablar cuando te hacen los regalos que los siguen haciendo, que van en un dulce de membrillo, una bolsita con nueces, unos pelones, no sé, han carneado un animal, un pedazo también te acercan, o si están haciendo, por ejemplo, alguna, alguna cosecha, también te comparten, entonces
ese agradecimiento, la verdad que es, y no pasa por lo material, porque encima, también con las artesanías, hasta te regalan un canto en un consultorio, te están cantando una copla, entonces pasa por otro lado el cariño y esa reciprocidad, ¿no? Y bueno, a mí me pasa también que como tengo mi familia ahí, entonces de repente estoy atendiendo a mis tíos, estoy atendiendo a primos, estoy atendiendo a mi familia, y el respeto por ello no está, ¿no? Y el que crean en tu palabra, y a veces solamente van a pedirte un consejo que tiene que ver con la escucha y ordenar un poco las ideas que ya las tienen y están esperando ese espacio, digamos, de confianza. Y bueno, en el pueblo nos conocemos todos, para muchos sí soy doctora, en mi pueblo se trata de usted, si bien soy joven me tratan de usted, eso también es algo como muy cultural, pero no significa que haya distancia, al contrario es un usted cálido y familiar, y bueno, también muchas otras personas que me conocen toda la vida me tratan de Eugenia, no hace falta que me traten doctor, incluso mis amigos me tratan de Uji, entonces hay una cercanía, pero el reconocimiento y ese respeto genuino y cálido, creo que es algo que solo está en las comunidades pequeñas y no sucede en las ciudades. Se está perdiendo eso un poquito. Muy bien. Una de mis preguntas es que he leído una entrevista previa tuya en donde decías que fuiste a Maicha a buscar a tus antepasados. A raíz de eso, ¿podrías contarnos un poco más de esto? Y otra cosa, al hecho de tener un papá comunero, ¿te ayudó a acercarte más a las comunidades? Sé que no siempre es fácil y todo. Sí, por supuesto, a mí me sucedió eso, que al pertenecer al ser comunera, todo comunero, comunero se es cuando sos hijo de comunero, comunera, ¿no? Y comunero, ¿qué significa? Significa que perteneces a un árbol genealógico originario de las familias principales de la comunidad indígena, en este caso de Amaicha del Valle. Entonces, bueno, yo soy nieta de uno de aquellos caciques principales, Agapito Mamaní, que es muy recordado actualmente en mi comunidad, y bueno, ya contemporáneo, sobrina de otro cacique. Entonces, eso te abre las puertas, ya sos parte, eh, sos comunero, entonces eso muchas veces lo hablaba con otros colegas, que todos los médicos que están trabajando actualmente, por ejemplo, en el policlínico, que es un servicio entre un primero y un segundo nivel de atención, que tiene guardia 24 horas todos los días de la semana, más múltiples especialidades, aproximadamente 10, todos son médicos que van y vienen, suben y bajan de la ciudad. Entonces, de repente ellos me dicen, se nota la diferencia de cómo rápidamente te has integrado en la comunidad o cómo muchas personas tienen la confianza y se identifican también o no tienen miedo, porque también sucede eso, que por las mismas prácticas culturales propias de cada comunidad, de cada grupo o colectivo de personas, tienen miedo de decirle, bueno, me he tomado un té de tal yuyo al médico porque los van a retar y que, a ver, seguramente los han retado alguna vez. Y si nunca lo hicieron, saben de lo que nos ha pasado históricamente a nuestros pueblos originarios, ¿no? Entonces, siento que hay una apertura porque hay muchas pautas culturales, identitarias en común. Entonces, al ser parte, no hay miedo a que se los juzgue, creo yo. Entonces, este, simplemente siempre soy una persona que practica mucho la gratitud, entonces agradecido con la vida y con la Pachamama de que la comunidad me haya cobijado del día uno, porque sé que eso no hubiese sucedido en otro lugar. Muy bien, y un poco hablamos de esto, pero no está mal repetirlo. ¿Cuáles son las recompensas profesionales y personales de atender en los valles calchaquíes? Y yo actualmente le debo todo a trabajar en los valles calchaquíes, ¿no? Em, a mí me sucedió de que cuando me recibí,
Esperé varios meses a que poder tener un cargo ahí, en Amaicha, pero no sucedían, ¿no? Estas cuestiones a veces que suceden en la burocracia, en el sistema. Este, Así que bueno, esperé varios meses y bueno, coincidía en la pandemia hasta que no daba más en el tiempo, ¿no? Porque, a ver, necesitaba trabajar y obviamente que tiene que ver con el vivir al día a día. Y yo ya tenía el nombramiento de docente en la Facultad de Medicina, ya que esta viene la otra patita, esta otra institución, que es la Universidad Nacional de Tucumán, específicamente la Facultad de Medicina, que ha sido la universidad pública, ¿no? Que ha sido quien ha visto en mí, ha confiado en mí, en una persona que podía de alguna forma canalizar todas estas también políticas que tienen que ver con políticas de Estado. Y ha sido quien, esta institución, eh, ha podido gestionarme eh, mi cargo, ¿no? Porque de repente uno busca desarrollarse profesionalmente y, y, y bueno, cuando uno empieza a trabajar es más o menos trabajo donde me toca y donde puedo. Bueno, pero yo estaba con la cabeza que quería solamente en el único lugar este, en Amaicha. Y bueno, algunas, como digo, estas cuestiones burocráticas que no se pueden dar, pero bueno, gracias a la Facultad de Medicina, a través de sus autoridades, me han podido gestionar el cargo, lo que sería en Amaicha. Pero no hubiese sido si no era porque era Amaicha, ¿no? O porque si era yo comunera que estaba peleando por ese lugar en la comunidad de Amaicha porque quería volver. Entonces, me abrió esa puerta de docencia, de poder estabilizarme, ¿no? Profesionalmente, laboralmente, y poder seguir profesionalizándome, porque así se me han seguido abriendo otras puertas. Actualmente estoy haciendo una maestría, una especialización, planificando rotaciones en otros lugares, y eso también un poco desmitificar de que bueno, somos bichos raros los que elegimos la ruralidad, trabajar en la ruralidad, ni qué decir de irse a vivir en el campo, ¿no? De hacer vida de campo. Y uno de los prejuicios es que los médicos rurales por ahí son los médicos con menor eh, capacitación o actualización en la profesión. Eso no es así, bueno, y salvando las grandes diferencias de que los profesionales que están en las ciudades tienen mucho más acceso también a, a las actualizaciones, por ejemplo, ¿no? Y de repente a los que están en la ruralidad también es más difícil, así como a las mismas personas que viven en la ruralidad es más difícil el acceso a la salud y a otros derechos, bueno, a los profesionales pasa lo mismo. Entonces, por eso todo de repente se centraliza en ciertos lugares porque tenés más a mano todo. Entonces, es como decía al comienzo, es una decisión porque es doble esfuerzo para poder cumplir las metas y los objetivos, pero de que se pueden, ¿no? Este, y aquí es donde un Estado presente, eh, voluntades políticas, ¿no? Y convicción en esas políticas, de poder canalizar estas acciones para que jóvenes profesionales que apuesten y crean en estos lugares se le abran las puertas y no al contrario, que sea como muy difícil o casi imposible lograr los objetivos profesionales. Yo creo, no creo en la meritocracia, justamente creo en todo lo contrario, y es justamente eso, de que haya políticas de Estado y haya este, eh, instituciones y colectividades que estén ahí acompañándote para que eso se pueda dar, porque estoy seguro que yo sola, por mi cuenta, jamás hubiese logrado lo que he logrado, ¿no? Si no hubiesen estado estas instituciones, como la comunidad indígena y la universidad pública, creyendo en mí. Totalmente. Y volviendo al tema de la atención, me quedó eso de que de pronto a vos te pueden comentar que tomaron un té o algo, que se sienten acompañados, que se sienten comprendidos, que no se sienten juzgados. Entonces, esta pregunta que te quiero hacer está un poco relacionado con eso. ¿Qué influencia tienen el ambiente y la cultura en las enfermedades de las personas? Y tiene toda la influencia que podamos pensar, ¿no?
Si nosotros pensamos en salud y en la definición de salud, o sea, ha pasado como en distintos procesos la definición de salud hasta saber que no es solamente la ausencia de enfermedad, ¿no? Y todos los componentes que tienen que ver con lo biopsicosocial. Pero la medicina ancestral ya lo sabe milenariamente que el componente de la espiritualidad y del vivir en armonía con nuestro medio ya estaba incorporado y resulta curioso que para el occidente esto es súper novedoso, cuando ya está como en la forma de vivir, es la cosmovisión de las comunidades, es mejor dicho, la cosmovivencia, ¿no? Entonces, de repente, cómo nos relacionamos con nuestro medio va a tener un impacto en la salud, ¿no? El consumo, qué consumimos, cuánto consumimos, ¿no? Ahora que están en las famosas 3R, y de repente eso ya de alguna manera se practicaba, o por ejemplo en mi comunidad que se venera la Madre Tierra, la Pachamama, lo que tiene que ver con ofrendarle y agradecerle por lo que nos da, también nos hace un poco consciente de los ciclos de la vida y cómo es que todo se da, ¿no? Y que de repente el consumo debe ser un consumo consciente y respetando al otro, cuando digo al otro, a la otra, no estamos hablando solamente de las personas, sino también de todo ser vivo y también de toda la materia inerte, ¿no? Porque hay que pensar que los recursos no son infinitos. Entonces, ahí está la influencia de cómo se vive y de la cultura en la salud. Y bueno, yo creo que en las ciudades también hay muchas patologías, muchas enfermedades que tienen que ver con la sociedad de consumo en la que vivimos, ¿no? Muchas enfermedades vienen también en consecuencia de eso y se pierde un poquito la dimensión de lo que consumimos, cuánto consumimos y hasta qué daño producimos con cuánto consumimos. Y si uno fortalece estos aspectos de las comunidades, como la comunidad originaria y puntualmente esta comunidad de Mancha del Valle, que pertenece a la etnia diaguita calchaquí, que cree en la madre tierra, eh, va a fortalecer, si queremos ser como más técnicos, ¿no? A lo que tiene que ver con la salud cardiovascular, con la salud mental comunitaria también, ¿no? Porque la identidad, el pertenecer a una comunidad, siempre va a ser un factor protector para la salud mental. Entonces, de repente eso, identificarlos técnicamente, ¿no? Y es importante para tomarlos y fortalecer esos mismos factores protectores y sé que eso, estoy segura que a la comunidad le va a hacer bien. Ya le hace bien, solo que a veces se lo deja de lado, ¿no? Muy bien. Y hay algunas cuantas enfermedades que amainan o se evitan, pero ¿cuáles son los principales problemas de salud que ves en tu práctica diaria? Y bueno, vemos lo que es enfermedades crónicas, vemos todo lo que tiene que ver con hipertensión, diabetes, en menor proporción o en la frecuencia que se da es menor a la esperada, ¿no? Siempre analizamos si eso es debido a subregistros, subdiagnósticos o es realmente así por el estilo de vida que se lleva. Em, Después tenemos todo lo que tiene que ver con enfermedades endémicas como el Chagas, enfermedad de Chagas y también de hidatidosis, algo de brucelosis. Y después, bueno, algo como decía al comienzo, todo lo que tiene que ver con las patologías psicosociales. También nosotros no estamos fuera del mundo de lo que pasa a nivel global, entonces todo lo que tiene que ver con violencia, suicidios, consumo problemático de sustancia, también está en nuestro medio. Y después todas las enfermedades o situaciones de salud que tienen que ver con el medio, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Es dada, o sea, son que tiene que ver con la salud ambiental, digamos, la escasez del agua y también la calidad del agua. eh, También es una problemática que nos llama la atención y la
consecuencia las enfermedades hídricas propias de nuestro lugar. Entonces, es bastante variado. A nosotros que nos toca hacer medicina general, vemos de todo en realidad, ¿no? Em, pero no, yo creo que nos falta una gran formación en lo que es la medicina ancestral. Creo que todos deberíamos estudiarla más si estamos trabajando en comunidades con estas características, porque es importante amalgamar estos dos saberes, tanto de la medicina occidental como la ancestral, para poder ofrecerle al paciente una respuesta lo más completa, eh, en lo más completo en lo posible, digamos. Pero justo mi próxima pregunta iba bastante relacionada. ¿Qué reflexionarías sobre la medicina en la actualidad? Yo creo que es innegable los avances de la medicina occidental, eh, tantos tratamientos que se han logrado, también tantos diagnósticos. eh, Eso no podemos negarlo. También todo lo que tiene que ver con la parte de especialidades, subespecialidades, como neonatología, emergentología, que, a ver, si no existiesen, como si no existiesen las tecnologías para ello, la verdad que habría muchas situaciones de enfermedades que sería lamentable que todavía no se podrían resolver. Pero creo que paralelamente también se ha ido perdiendo, eh, creo, el motivo de por qué muchos médicos han decidido ser médicos, que tiene que ver con esa vocación de servicio y con el trato eh, humanitario, ¿sí? En esta sociedad de consumo, parece que todo tiene un precio. Un poco es así, incluso la atención en salud ya es también un bien de mercado, pareciera. Entonces, parece ser que el médico más exitoso es el médico que más gana en lo económico y no importan otro tipo de retribución. Y eso es lo que más resuena socialmente. Y entonces, paralelamente ha avanzado mucho la tecnología, la ciencia y se han resuelto muchos problemas, pero al mismo tiempo se ha ido perdiendo el contacto visual, la escucha, el sistema se está acelerando tanto que son consultas mínimas que a veces ni se toca al paciente, y se empieza a medicalizar la vida y a veces es medicalizar, ¿no? Con fármacos y a veces es innecesario y lo que iba buscando el paciente era la escucha, la palabra, que te miren, que te toquen y que te expliquen qué es lo que está pasando, para que no era necesario ni un ibuprofeno. Entonces, eh, estamos en esa, digamos, en ese juego entre que se avanza por este lado y por el otro un poquito nos estamos debilitando. Pero yo soy una persona con mucha esperanza y, y, y bueno, también en la tarea en la que estoy ahora, que es la docencia, tengo muy metida, digamos, el trabajo de poder sembrar en mis alumnos, aunque sea ese chip de que por qué estamos acá, por qué estamos en el lugar que nos tocó, y ser también agradecidos con cada una de las oportunidades que tenemos y con la universidad, con las comunidades que nos abren sus puertas, con cada una de las personas que nos cuentan de sus problemas, ¿no? Porque somos unos privilegiados en ese sentido. Y la verdad que he tenido con mis alumnos, con todo, una satisfacción enorme porque todos se llevan otra cara de la medicina y eso es una palabra que le estoy robando a ellos, que, que dice que eso es lo que ellos imaginaban cuando pensaban estudiar medicina y cuando empezaron y que después se habían olvidado durante casi 7 años. Entonces, elijo la esperanza de que creo que si uno hace ese trabajito o ese esfuerzo en mostrar esa cara de la medicina, siempre va a ser posible una medicina más humana. Muy bien. Por último, ¿algo que quieras agregar y que no haya estado contemplado en mis preguntas? Como última reflexión. Y bueno, viene un poquito de la mano con todo lo que venimos conversando y es eso, sí.
cualquier profesional de la salud o en realidad cualquier persona que esté cumpliendo algún rol en su lugar, puede hacerlo con compromiso. Eh, y particularmente en el caso de la salud, con el compromiso de que mientras hagamos las cosas bien en nuestro metro cuadrado, eh, y podamos hacer nuestras actividades con convicción y obviamente con la ética de nuestra profesión, seguramente nos va a llenar de felicidad el poder hacer lo que estamos haciendo y que no nos olvidemos eso, por qué lo estamos haciendo, eh, y de tratar a todas y cada una de las personas que nos conocemos como si fuesen un ser querido, nuestra madre, nuestro hermano, eh, este, porque no sabemos realmente qué personas nos podemos encontrar y cuál es la historia de cada una de ellas. Entonces, no perder la empatía principalmente.